Muy bien, muchachos. Estamos nuevamente en sesión, en este caso módulo de zonas francas, segunda sesión correspondiente a la finalización de la jornada del sábado de 20 de febrero. Estamos entonces ya casi todo el grupo completo. Vamos a proceder con la toma de asistencia y luego vamos a trabajar los contenidos para hoy. Vamos a permitir compartir las pantallas. ¿Me confirman si estamos viendo allí el sistema Odin, por favor? Sí, profe. Gracias. Como ya saben, entonces vamos a confirmar ya sea por el audio o por el chat la asistencia. Ya el compañero Mauricio Castañeda me confirmó que tiene un tema de horario laboral que inicia ahora, entonces nos va a acompañar en la sesión del día de hoy. Ya tiene las indicaciones también para hacer la visualización de este video y la posterior confirmación de la misma. Juan Felipe Giraldo. Felipe, ¿nos escuchas? Ah, ok, ya. Listo, ya confirmaste allí en el chat, gracias. Profe, también. Ya, listo. Jonathan Marulanda. Acá estoy, profe. Gracias. Eider Saavedra. Profe, por aquí estoy. Gracias, Eider. Mónica Valencia. Presente, profe. Gracias, Mónica. Andrés Felipe Zuleta. Sí, señor. Muy bien. Y la compañera Claire Fuentes también nos acompaña. Presente, profe. Gracias, Claire. Muy bien, entonces vamos a dejar esto actualizado de una vez. Perfecto. Vamos a ir a nuestra plataforma. Muy bien. Habíamos quedado entonces en la sesión anterior, bueno, antes de iniciar, hago la misma recomendación para la compañera Claire y para el compañero Eider en cuanto a la visualización del video en plataforma y en canal institucional, visualización del video de la primera sesión en la cual pues no nos pudieron acompañar, pero ya como están a partir de hoy, la idea es que se pongan al día en esa parte y puedan visualizar y reportar la visualización para que estén enterados de todo lo que tenemos planteado para este módulo. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. En ese sentido, en cuanto a ponerse al día para ustedes dos compañeros, y ya Mónica nos lo recordaba ahora en el otro módulo, tenemos o distribuimos unos temas para presentaciones a trabajar durante nuestras sesiones restantes. Hoy teníamos programado inicialmente una presentación, pero el compañero Mauricio, quien era el que estaba programado, pues tiene la situación laboral, el horario turno de noche donde él trabaja, entonces desafortunadamente pues tuvimos que reprogramar esa presentación. El día de hoy no tendremos presentación, pero lo aprovecharemos para avanzar bastante en contenidos. Y teníamos aquí un tema pendiente adicional, teniendo en cuenta pues que Mónica nos había confirmado que la compañera Claire posiblemente se iba a integrar al grupo, pero ahora tenemos también al compañero Eider Saavedra y Claire Fuentes. Entonces, compañeros, como ustedes ingresan el día de hoy y se adhieren a nuestro grupo, y pues los temas ya están planteados y por tema de tiempos también pues nos queda difícil generar temas adicionales, eh, se hacen merecedores a trabajar juntos y poder desarrollar juntos este tema pendiente que se llama crecimiento de las actividades logísticas y sus operadores en las zonas francas colombianas. ¿Les parece bien, muchachos? Creo que no hay ningún inconveniente en que
trabajen juntos, pues tenemos la posibilidad de utilizar las herramientas TICS para poder avanzar en cualquier tipo de trabajo. Creería yo que no van a tener ningún inconveniente. ¿Es correcto, Así es, muchachos? profe, no hay problema. Muy bien, Eider, gracias por confirmar. Claire, ¿estás de acuerdo también? Perdón, profe. Que si estás de acuerdo con lo que les acabo de comentar con respecto al tema. Sí, profe. Listo, ok. Entonces, en un rato actualizaré aquí sus datos para que queden los dos integrados como grupo. El tema aquí lo tienen, crecimiento de las actividades logísticas y sus operadores en las zonas francas colombianas, y les determinaré allí la fecha para que puedan hacer la presentación, para que estén pendientes de plataforma y validen cuándo tienen o cuándo tendrían su presentación, ¿ok? De todas formas, pues también les estaré recordando semana a semana quienes tengan presentaciones Bueno, señor. pendientes. Bueno, Listo, compañeros, muchas gracias. Vamos entonces a dar paso a nuestros contenidos para el día de hoy. Vamos a comenzar a hablar sobre las zonas francas, herramienta del comercio exterior en Colombia. No solamente herramienta del comercio exterior, sino también herramienta logística, sobre todo desarrollada bastante en los últimos 15 años aproximadamente. Las zonas francas no son un tema nuevo en Colombia, no son un tema nuevo en el mundo. Incluso en Colombia desde hace muchos años ya se tienen establecidas diferentes zonas francas, pero el gran auge de las mismas se ha presentado, como les decía, aproximadamente en los últimos 15 años. Vamos a hablar entonces de la evolución, objetivos y ventajas de las zonas francas. Vamos a tratar de evacuar todo esto en la sesión del día de hoy. Posiblemente alcancemos a avanzar un poco más, ya que no vamos a tener eh, presentación de tema pendiente. Vamos a ver un pequeño video de la Zona Franca Internacional de Pereira. Con eso iniciaremos con el video de la Zona Franca Internacional de Pereira. Muchos de ustedes manifestaron por lo menos haber escuchado ya de esta Zona Franca, ubicada aquí en la zona de Caimalito, a la entrada del municipio de La Virginia, y allí entonces conoceremos un poco más de lo que nos ofrece este parque industrial catalogado como Zona Franca. Un poco escucharemos también de beneficios y demás, y algunos eh, testimonios de empresas allí ubicadas. Entonces me voy a permitir reproducir el video, muchachos. Permítanme, hacemos la prueba de audio correspondiente. ¿Sí se escucha bien? Sí, señor. No se escucha. Mónica, ¿no escuchas? No escucho. Espérame un segundo, lo vuelvo a reproducir y me confirmas. ¿Ahí se escuchaste? Mónica, ¿nos confirma si pudiste escuchar esa parte del... No. Lo puede volver a iniciar. Ya subí mi volumen a ver. Vamos a hacer el ensayo otra vez. Espérame un Gracias, profe. segundo. Gracias. Sí, profe, lo escucho mejor. Gracias. Ok, listo, muy bien. Gracias, Mónica, por confirmar. Vamos entonces a ver este corto video donde nos entregan una rápida información de lo que es la Zona Franca Internacional de Pereira, algunos beneficios y testimonios de algunos usuarios que allí se encuentran instalados. Zona Franca
Internacional de Pereira nació hace más de 10 años. Este proyecto es el desarrollo de la visión de varios empresarios que quisieron aprovechar los beneficios que ofrece el régimen franco en nuestro país para ofrecer un parque industrial moderno donde las empresas o los empresarios e inversionistas puedan desarrollar diferentes tipos de operaciones. Obtuvimos nuestra declaratoria como zona franca en el año 2010. Hoy contamos con un parque de 27.3 hectáreas totalmente dotado de todos los servicios e infraestructura necesaria para el desarrollo de todo tipo de actividades. Mi nombre es Diego Pineda Jiménez, soy el presidente de ONSAS, una empresa establecida en la zona franca desde noviembre del año 2013. Mi experiencia entre la zona franca y Inversión del Pereira ha sido positiva porque nos ha permitido hacer unas inversiones que por fuera del régimen franco hubieran sido imposibles. Hoy estamos viendo una sala de corte para 20.000 unidades diarias con una inversión de más de 2,5 millones de euros, en las cuales obtuvimos todos los beneficios como fue los aranceles y el IVA para este tipo de bienes de capital. Nuestra zona franca se encuentra ubicada estratégicamente en el centro del denominado Triángulo de Oro de Colombia, lo que nos permite tener cercanía a ciudades principales como lo son Bogotá, Medellín y Cali, y al principal puerto del Océano Pacífico en Colombia, Buenaventura. E igualmente, esta ubicación privilegiada nos permite en un radio de 200 kilómetros tener un acceso poblacional a más de 23 millones de habitantes. Nuestra cercanía con el corregimiento de Caimalito y el municipio de La Virginia nos permite generar empleo en poblaciones vulnerables y ofrecerles a nuestros clientes mano de obra a menos de 200 metros de sus operaciones. Estamos en Ascoya de Andino. Estamos ubicados en la zona franca internacional de Pereira. Mi nombre es James Pereira Ramírez, soy el gerente de esta compañía. Estar dentro de la zona franca internacional de Pereira nos ha permitido trabajar con proveedores locales, como podemos ver en estas máquinas, donde los proveedores de chapa, proveedores de cables y proveedores de otros elementos son de la ciudad de Pereira o del eje cafetero. Muy bien. Corto video de presentación de nuestra zona franca internacional de Pereira. Hablo nuestra porque pues está ubicada aquí en la región y se ha convertido en un punto de referencia también en cuanto a lo que es la logística y el desarrollo empresarial en Pereira. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué podemos rescatar allí en cuanto a este video y la información que nos entrega este video con relación a características, por ejemplo, de lo que es una zona franca o lo que podría ser una zona franca, y de pronto algunos beneficios que también allí nos contaban en los testimonios? Profe, me llamó la atención la amplitud de las bodegas de trabajo, o sea, todos los sitios de trabajo. Uh-huh. Y por supuesto, como me ha adelantado en el trabajo un poquito, pues los beneficios que tienen por estar ubicados en la zona franca, los beneficios tributarios. Correcto, beneficios tributarios.
tanto desde el punto de vista de tributo en renta, que es uno de los más importantes, como la parte de tributos aduaneros también. Por allí en una de las experiencias nos contaban acerca de el tema de aranceles e IVA, que es uno de los beneficios más interesantes cuando las empresas realizan ingreso de mercancía desde el exterior, ingreso que no genera en ese momento, y desde que la mercancía o la maquinaria permanezca o esté involucrada en el proceso productivo de la zona franca o del usuario como tal, pues no tiene que pagar impuestos, llámense aranceles o IVA, y tampoco tiene que cumplir en algunas ocasiones con algunas restricciones legales o administrativas. Eso lo estaremos hablando más adelante. Mónica también nos hace una referencia allí en cuanto a al tamaño como tal de las bodegas o de eh, las construcciones que cada uno de los usuarios podría determinar para la función que a bien tenga de desarrollar en la zona franca, sea productiva, sea de servicios, sea comercial. eh, Se prestan estas áreas, estos parques logísticos, estas zonas geográficas debidamente delimitadas, se prestan para generar cualquier tipo de construcciones y aplicación incluso de tecnologías de punta que no se encuentran fácilmente en otras empresas o en otras zonas productivas del país. ¿Quién más quiere hacer alguna observación con respecto a lo que nos entregó ese corto video? Profe, la, la ubicación que Eider, escogieron pues para la zona franca como tal, cerca de las principales ciudades, correcto. me imagino que lleva estudios también, tiempo de estudios, ubicar una buena locación para estos proyectos. ¿Ok? Es correcto, tener una muy buena ubicación desde el punto de vista logístico y de distribución, no solamente en la parte de comercio internacional o de comercio exterior, sino que miren que Zona Franca Internacional de Pereira no está ubicada en un puerto, no está ubicada al lado del aeropuerto, pero sí se ubica en una zona donde confluye una gran cantidad de movilización de mercancías, o al menos tener la posibilidad de realizar una buena movilización y distribución de mercancías. El video nos entregaba un dato muy interesante con respecto a eso. ¿Quién lo recuerda? Se nos pasó. Los corché. Hasta ahora ya nos vamos quedando cansaditos, ¿no es cierto? Yo no Un sé poquito, un poquito. profe. ¿Cómo me dices, Mónica? Qué pena, yo no escuché el audio, no sé qué pasó, no escuché lo ¿No que... escuchaste bien? Bueno, de todas maneras, ahí el video queda disponible en plataforma para quien lo desee volver a visualizar. Y igual, Mónica, si lo quieres hacer, pues como para tener los datos más claros. Pero sí les confirmo y les comparto. El video nos entregaba una información bien interesante en cuanto a la ubicación de la zona franca que Eider pues traía aquí a colación. Y nos dice que está ubicada en el Triángulo de Oro del país, sobre todo en el Triángulo de Oro logístico o Triángulo de Oro del café, que podría también llamarse así. Un punto donde, si escuchamos bien, nos decían que tiene la capacidad de atender o al menos distribuir mercancías para atender casi que a la mitad de la población colombiana. Nos hablaban de 23 millones de habitantes. La población colombiana está alrededor de los 52, más o menos, mal contados. 52 millones. Entonces, desde el punto donde está ubicada la zona franca y para estar en consonancia con lo que nos aportaba Eider sobre la ubicación, esto es un determinante en el proceso de presentación del plan maestro, así se le llama, al proyecto como tal para ubicar o para establecer una zona franca. Se le llama plan maestro. Y en ese plan maestro, pues deben identificar el por qué piensan, estiman, creen conveniente ubicarse en cierto punto o determinar una zona franca en cierto punto. Y pues uno de los factores importantes de ese plan maestro
de la Zona Franca Internacional de Pereira fue precisamente esa, la ubicación. Allí se puede entonces tener distribución hacia el Pacífico, hacia el norte, hacia el centro del país. Está ubicada en un punto súper estratégico para ofrecerle así una posibilidad de ventaja logística a las empresas que allí estén ubicadas, empresas que cuando están ubicadas dentro de una zona franca se les determina o se les denomina usuarios. Entonces van a escuchar mucho esa palabra en este módulo, usuarios de zona franca. Estos usuarios entonces tienen ese beneficio o esa ventaja sobre otras empresas, tanto ubicadas aquí en el mismo sector, en el mismo Pereira o en el mismo eje cafetero, como otras empresas ubicadas en diferentes puntos del país que no tengan esa misma posibilidad. Y vuelvo y lo reitero, no necesariamente tiene que estar cerca de un puerto o cerca de un aeropuerto. Y así vamos a encontrar otra gran cantidad de zonas francas que ni por cerca tienen una zona portuaria o una zona logística de este tipo, tipo portuaria o tipo zona fronteriza, y así todo tiene un desarrollo logístico y un desarrollo de comercio exterior bien importante. Y vimos también testimonios de un par de empresas, una de ellas Onzas, que es la empresa constituida para hacer el tema de maquila a Arturo Calle, a Coitex. Vieron que hablaban de una inversión de más de 2,5 millones de euros, creo, 2.500 millones de euros, perdón. Una cifra bien interesante. Toda esta cifra enfocada a lo que es la maquinaria y tecnología de punta y sin pagar un solo impuesto, sin pagar un solo arancel y sin pagar IVA. Obviamente hay que pagar la mercancía, claro que sí, porque eso es una operación comercial, pero no se considera el pago de impuestos y de IVA para esa mercancía o para esa maquinaria en este caso, porque está siendo utilizada allí dentro de la zona franca y está haciendo parte del proceso productivo de ese usuario. De igual forma, Escollo Andina, que es otra de las empresas que está ubicada allí en zona franca, empresa de capital español y que está enfocada también en el área productiva. Si ustedes de pronto han tenido la posibilidad de utilizar, no sé, en un aeropuerto, en un terminal, en las mismas clínicas, hospitales y en algunos otros establecimientos públicos o incluso privados, las máquinas dispensadoras de café, de bebidas frías o de bebidas calientes. Esta empresa es la encargada de producir y comercializar esas máquinas. Esas máquinas que encontramos en una gran cantidad de establecimientos comerciales o establecimientos de servicios. Ellos se encargan de hacer eso. Y nos contaban allí también que alguna de la materia prima utilizada en esa fabricación es de proveedores colombianos e incluso de proveedores de la ciudad de Pereira. Algunas materias importantes, algunos tornillos, chapas, empaques y demás, son comprados a proveedores locales. Entonces eso activa también la economía de la región, de la zona de influencia. Y otro de los puntos importantes de esta zona franca es la generación de empleo. Allí también lo recalcaba la gerente, donde decía que la ubicación como tal en la zona de Caimalito y la influencia principal en esta zona y en el municipio de La Virginia, pues les permite tener acceso a una gran cantidad de mano de obra, que es la mano de obra que en primera instancia por ley tienen que verificar para poder entonces generar empleo, y ya luego pues si la mano de obra no la encuentran allí, no está calificada o no cumple con los requisitos, pues ya pueden comenzar a buscar el recurso humano en otras zonas. Pero eso está dentro de las obligaciones también dentro de lo que es la normatividad de las zonas francas. Ya iremos avanzando un poco en esa parte. Pero esto es más una contextualización y que conozcamos un poco más lo que es nuestra zona franca internacional de Pereira, las posibilidades que allí se tienen. Hay una gran cantidad de usuarios ya establecidos y hay espacio para tener más usuarios todavía. Esperemos que dentro de la gestión comercial que está haciendo la zona franca internacional
puedan ir adquiriendo más inversión y más empresas interesadas en pertenecer a esta zona franca. Allí reiterarles que, y como lo decía la gerente en el video, la zona franca es una propuesta de inversión netamente privada. Ya hablaremos del tema de la inversión privada y la inversión pública en las zonas francas. En este caso, Zona Franca Internacional de Pereira es inversión completamente privada. La gerente allí lo decía, que es una propuesta de diferentes empresarios que determinaron o vieron la posibilidad de que en esta zona se ubicara un parque industrial con estas características. Vamos entonces a continuar con los contenidos, o a dar paso a los contenidos más bien, de nuestro módulo. Por aquí lo tenemos ya disponible. Módulo que está dividido en 3 unidades. La primera unidad vamos a trabajar todo lo que son los conceptos esenciales de las zonas francas. En una segunda unidad vamos a tratar de diferenciar, conocer y ahondar un poco en las principales zonas francas de Colombia. Y en la tercera unidad, conocer un poco lo que son las operaciones aduaneras que se realizan en las zonas francas. Operaciones de ingreso, operaciones de salida de mercancías, ingreso y salida de mercancías, e incluso operaciones entre las mismas zonas francas. Vuelvo y lo repito, herramienta, principalmente herramienta del comercio exterior en Colombia, pero también un foco de operación logística bastante interesante y bastante importante. Y por eso también encuentran en algunos de los temas que planteamos para presentación mucha relación con lo que es la parte logística colombiana. La implicación del transporte, por ejemplo, la posibilidad de la aplicación de nuevos sistemas de distribución, de operadores logísticos en las zonas francas y demás, su influencia, porque no solamente es el tema aduanero y de comercio exterior, sino que la parte logística también se ve bien afectada allí. Vamos entonces a dar paso a nuestra unidad número 1. No sé si tengan alguna duda, inquietud o pregunta hasta el momento. Profe, se me ocurre preguntar, Dímelo. el diseño de las bodegas dentro de la zona franca debe ser muy similar o cada empresa puede diseñar su bodega. Te respondo, Mónica, muy buena pregunta. Generalmente, las zonas francas, como les decía hace un rato, son un parque industrial. Ese parque industrial tiene establecido un área determinada para su funcionamiento. Dentro de esa área determinada, el usuario operador, quien es el usuario administrador, como el administrador como tal de la zona franca, tiene ya determinados unos planos para poder hacer la ubicación de las diferentes bodegas dentro de la zona franca. Unos planos generales donde ellos podrán determinar en un área X ya delimitada y determinada como zona franca, con estos planos y con estas bodegas en estas condiciones, en estas áreas, nos caben tantos usuarios, 20, por decir cualquier cifra. Pero resulta que llega un usuario que dice, no, es que mi infraestructura y mi maquinaria y demás, y mi proceso como tal, pues no cabría en una bodega de estas dimensiones. Tendríamos que tener una bodega más amplia. En ese sentido y en ese momento, el administrador de la zona franca, es decir, el usuario operador, puede entonces hacer una modificación a ese plan maestro y a los planos establecidos, para decir, es que este usuario que quiere estar dentro de mi zona franca necesita unas instalaciones con estas condiciones. Vamos a modificar los planos y se va a establecer. Eso es como un arrendamiento. Esas zonas, esas bodegas son arrendadas a los propietarios de la zona franca. Entonces, como tal, se pueden hacer las modificaciones que se necesiten. Generalmente, lo que hacen las zonas francas, como te decía hace un rato, es presentar esos planos, se los aprueban, y pues para evitarse todo el tema de estar modificando planos y demás y haciendo solicitudes, pues lo que hacen es tener una oferta de bodegas con unas dimensiones estándar establecidas.
pero vuelvo y lo repito, si se llegara a presentar la necesidad de que un usuario tenga más espacio y demás, eso se puede modificar. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra inquietud, muchachos, por el momento? Muy bien, bueno, no tenemos, está evidenciando aquí conexiones, no tenemos al compañero Jonathan en conexión, esperemos que no le haya pasado nada con la conectividad y ya posteriormente nos comunicaremos con el compañero Jonathan a ver qué pasó con su conexión. O si de pronto alguno puede comunicarse con él y validar el tema y comentarme, le agradezco bastante mientras vamos avanzando aquí en los temas. Entremos entonces en materia, muchachos. Ya hemos contextualizado un poco. Ahora, vamos a las definiciones y a los conceptos más claros. Zona franca. Entonces, una zona franca, para tener un concepto más concreto, es el área geográfica, ya habíamos hablado de eso, son áreas geográficas delimitadas dentro del territorio nacional. Aquí ya estamos siendo más claros. Es un área geográfica dentro del territorio nacional, más puntualmente denominado territorio aduanero nacional para el caso de las zonas francas. Recuerden que allí se realizan operaciones aduaneras. Entonces, se debe diferenciar área geográfica de la zona franca, debidamente delimitada, como es el caso de la zona franca internacional de Pereira. Es un área delimitada, tiene sus linderos delimitados, y esos linderos son los que están catalogados como zona franca. Lo que está por fuera de esos linderos, de esa zona franca, es el territorio aduanero nacional, todo el resto del país. Territorio aduanero nacional. Y allí en esa zona franca, entonces hay la posibilidad de que se desarrollen actividades industriales, de bienes, de servicios, actividades comerciales, actividades en materia tributaria, aduanera, comercio exterior, compras y ventas locales, en fin, cualquier tipo de actividades. Independiente de que esté catalogado como zona franca, tiene la posibilidad de realizar todo este tipo de actividades. Y hay una injerencia también desde la parte aduanera y desde la parte de comercio exterior. Ahora, todas las mercancías que allí ingresan, debemos considerarlas por normativa aduanera como mercancías que se encuentran fuera del territorio aduanero nacional. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Cómo así que está en Colombia pero no está en Colombia? ¿Cómo así que ingresó pero no ingresó? Y aquí les aclaro un poco más el tema. Recordemos que la zona franca es un área geográfica debidamente delimitada. Y como tal, esos linderos que tiene esa zona franca, que está delimitada, que dice cuál es el área como tal, catalogada como zona franca, tengamos claro, ese pedacito de tierra o pedazote de tierra se considera zona franca y por tal se considera como una parte externa del territorio aduanero nacional, del TAN, TAN, territorio aduanero nacional. Entonces, si la mercancía ingresa al país por un aeropuerto, por una zona portuaria, aeropuerto, puerto o frontera, pero esa mercancía está destinada a ingresar a una zona franca, aduaneramente la mercancía tiene que sufrir unos procesos o trámites como tal, donde la mercancía continúa en una custodia aduanera desde ese puerto, aeropuerto, frontera, recordemos las zonas portuarias, desde allí hasta ingresar a la zona franca. Allí hay un control aduanero total. Esa mercancía sigue en control aduanero y cuando ingresa a la zona franca y ya está dentro de la zona franca, la mercancía se entiende que no ha ingresado al país. ¿Por qué entenderíamos que esa mercancía no ha ingresado al país? Hay una característica puntual. ¿Por qué se consideraría que esa mercancía no ha ingresado al país? ¿Qué creen ustedes? Profe, por lo mismo concepto de zona franca, que es zona internacional.
es una zona internacional, ¿no es cierto? Entonces, como tal, nos están diciendo, esa partecita geográfica está por fuera del país. Listo, ahí tengo que entender que la mercancía que allí está por fuera del país. Esa es una parte. Y hay otra parte fundamental que me dice a mí que esa mercancía no ha ingresado al país. ¿Cuál creen ustedes que sería? Por la documentación. Aranceles. Listo. Mientras tiene el aval de que puede ingresar a la zona. Documentación e impuestos, profe. Claire, muy bien. Nos complementabas allí. Documental e impuestos. Eider complementó también aranceles. Andrés creo que nos iba a hacer algún aporte, Andrés Felipe. Efectivamente es como una zona de migración, ¿cierto, profe? Ni allá ni de acá, o sea, zona internacional, lo que usted ahorita decía. Ok. No tanto de migración, porque esto es más con el movimiento de personas, pero sí es una zona completamente internacional, pues. Como la misma ideología de la zona de migración, que Ok, es ok. prácticamente... Exacto. que uno Es como una pasa zona ahí. fuera del país, es correcto. Exacto, sí. Es correcto, es más o menos esa misma ideología. Y Mónica también nos complementaba allí con todo el tema de documentación. Si no te escuché bien, Mónica, hablabas del tema de documentación y del Sí, aval el aval de la aduana. Sí, pero ella Correcto. puede pasar a la zona franca. Es correcto, allí los complemento a ustedes en esa parte. Muy bien lo de que es una zona aparte, una zona considerada extraterritorial, podríamos decirlo así, y por tanto la mercancía no ha ingresado al país. Pero esa otra característica fundamental es el tema de documentación y de impuestos. Si una mercancía pagó impuestos al momento de llegar a una de las zonas portuarias, puerto, aeropuerto o zona fronteriza, ya la mercancía se considera dentro del territorio aduanero nacional, porque la mercancía ya pagó impuestos, ya está en libre disposición, ya no tiene un control aduanero como tal. Pero cuando la mercancía llega a esas mismas zonas portuarias y se va a trasladar directamente a una zona franca, a un usuario de la zona franca, la mercancía está en control aduanero. ¿Por qué? Porque no ha pagado impuestos. Y mercancía que no ha pagado impuestos y que esté por fuera del control aduanero, se considera mercancía en qué estado. Eso no es contrabando, profe. Correcto, Eider. Contrabando. Mercancía que no esté en un control aduanero y que además no haya pagado impuestos y esté en cualquier parte del territorio nacional, está en estado de contrabando. Por tal motivo, está en causal de aprehensión y decomiso directo por la autoridad aduanera o por la policía fiscal aduanera. Entonces, entendamos esa parte y lo delicado que es. Cuando hablamos de mercancía que está destinada a ingresar a una zona franca, está sujeta a un control aduanero y no hay un pago de impuestos. Pero si la mercancía ingresó por una de las zonas portuarias, que son las zonas de transferencia de mercancías y de personas, aquí les estoy recordando lo que es el módulo de zonas portuarias, si la mercancía ingresó por una de estas zonas y pagó los impuestos correspondientes, ya la mercancía está dentro del territorio aduanero nacional y además está en libre disposición. Está en disposición legal para que se haga con ella lo que sea. Se venda, se enajene, se regale, se haga lo que sea. ¿Nos queda claro allí ese punto? Sí. Sí, señor. Okay. Sí, señor. Perfecto. Entonces, las mercancías que van hacia las zonas francas e ingresan allí se consideran que están fuera del territorio nacional hasta tanto no se hagan los procesos correspondientes a una importación o a un pago de impuestos, o hasta tanto la mercancía vuelva y salga de la zona franca hacia un país en el exterior, que allí estaríamos hablando de una exportación. Las zonas francas, estas áreas geográficas, tienen 3 clasificaciones que las encontramos aquí. Zonas francas permanentes, que son las que tenemos determinadas como la zona franca internacional de Pereira. Eso es una zona franca permanente. La zona franca especial, que ya les voy a dar un ejemplo, y las zonas francas transitorias. 3 tipos de zonas francas que ampara la normatividad aduanera colombiana y para las cuales se puede adquirir esa categoría o esa clasificación o calificación de zona franca. Y por eso en la sesión anterior les decía, ojo que
Las zonas francas no son solamente un área grande o geográfica grande de tierra donde puedo poner bodegas o puedo catalogarla como parque logístico con la condición de zona franca. No solamente es esto y no solamente es esa infraestructura necesaria, porque es que tenemos otros dos tipos de zonas francas que podemos encontrar en el mercado aduanero. Zonas francas permanentes, listo, ya sabemos, son áreas geográficas grandes donde vamos a encontrar usuarios de servicios industriales, comerciales y demás. Y un usuario operador o usuario administrador de la zona franca. Pero también tenemos zonas francas especiales. Zonas francas especiales que, como su nombre lo indican, tiene algo de especial. Y ese algo de especial es que es una sola empresa. Una sola empresa es catalogada como zona franca. Por tal motivo, no necesita un área geográfica grandísima para ejecutar su operación como zona franca. Una empresa es una edificación, generalmente. Algunas son más robustas, más grandes y pues tendrán un área geográfica de pronto un poco más grande, pero es una sola empresa. No vamos a encontrar 2, 3, 4 o 5 empresas en esa zona. Es una sola empresa que se cataloga como zona franca especial o zona franca uniempresarial, que también la podemos escuchar. Pero el término concreto es zonas francas especiales. Y aquí tenemos una muy conocida por todos y que es inversión extranjera, que es uniempresarial y que tiene una zona delimitada, pero no es una zona geográfica grandísima, es una zona delimitada como tal, que es la misma empresa, pero catalogada como zona franca. Esa zona franca especial es Telemark Spain. Los operadores de servicio de call center que están ubicados allí en la 30 de agosto. Sí lo tenemos en referencia. Sí, señor profe, este megacentro también es como zona franca, megacentro Pinares. Megacentro Pinares es otro ejemplo de zona franca permanente especial de servicios, en este caso servicios de salud. También es una zona franca permanente especial. Y tenemos una gran cantidad en el país de zonas francas especiales o zonas francas uniempresariales que desarrollan su objeto social, su servicio, su parte productiva, pero con todas las condiciones, beneficios y reglamentación relacionada con las zonas francas. Y tenemos una tercera clasificación para las zonas francas transitorias. Y como su nombre lo indica, pues lo determinante allí es que son transitorias, es decir, son zonas, áreas aprobadas por un periodo de tiempo determinado para actuar como zonas francas y con un objetivo específico. Aquí el ejemplo más claro y que de pronto todos podríamos conocer o referenciar más fácil es Corferias en Bogotá. Corferias, la plaza de ferias, incluso mundialmente reconocida en la ciudad capital, en Bogotá, donde se realiza una gran cantidad de ferias, tanto nacionales como internacionales, en condiciones normales, ¿no es cierto? Pues no estamos hablando ahora de esta condición que tenemos. Y allí en esas ferias internacionales, sobre todo, pues por su condición de internacional, participarán una gran cantidad de empresas, tanto nacionales como internacionales. Proveedores internacionales, empresas que estén interesadas en invertir en Colombia, en fin, tendrán que venir a esa feria, a ese recinto ferial, Corferias. Cuando Corferias entonces va a montar una feria internacional que requiere de la presencia de proveedores o clientes internacionales y que a su vez esos proveedores o clientes internacionales tienen que traer equipos, productos, exhibiciones, maquinaria en algunos casos, en fin, esa mercancía pues no es justo para un proveedor o para un posible expositor que la máquina que aspira a vender o que por lo menos va a mostrar, va a exhibir en esa feria, tenga que pagar impuestos y tenga que cumplir con una gran cantidad de
requisitos solamente para mostrarla en una feria durante un periodo de, no sé, 4 o 5 días. Entonces se establece que estas zonas francas transitorias se pueden habilitar en estos recintos feriales y donde van a hacer estas ferias o presentarse estos eventos de este tipo durante un periodo de tiempo para que las mercancías que allí ingresen se acojan a ese beneficio de la zona franca y luego puedan salir nuevamente de la zona franca sin ningún inconveniente. A eso se enfocan, en ese sentido se enfocan las zonas francas transitorias. Ya vamos a ir desarrollando un poco más acerca de eso. ¿Cómo vamos hasta ahí? Cuéntame, Claire. Yo encontré que ahí en Colombia tenemos 38 zonas francas permanentes y 62 especiales. No, tenemos más. Sí. Revisa tu fuente. 62 especiales me dijiste y 38 permanentes. Sí. Yo creo que tenemos más especiales, Moniquilla. Revísate de pronto en la página de del Ministerio de Comercio Exterior. Allí puedes buscar, es una fuente más fiable. O en el, se me escapa el nombre exacto, no recuerdo si es Congreso Nacional de Zonas Francas o Consejo Nacional de Zonas Francas, se me escapa completamente, pero allí lo puedes ir buscando y te dan las cifras más exactas, incluso te pueden ilustrar en cuanto a las zonas francas que están en proceso de aprobación. Y allí vas a tener unos daticos más concretos, igual para todos quienes deseen allí ir avanzando en esos daticos. Por conocimiento general es muy bueno tener eso presente. Entonces estas zonas francas, muchachos, permanentes, zonas francas especiales y zonas francas transitorias están enfocadas en primera instancia a ese crecimiento como herramientas del comercio exterior, pero también el enfoque logístico es determinante. Y conocer entonces esa influencia de estas zonas en el crecimiento logístico del país se hace bien importante para nosotros, así como lo hablábamos de pronto en su momento en las zonas portuarias, donde decíamos que estos nodos de transferencia, con su incremento y su potencialización logística, en eficiencia, en efectividad, en herramientas tecnológicas y demás, hacen ver al país y hacen obtener al país una posición interesante en la misma región, en el mismo contexto global de la logística. Estas zonas francas también ayudan bastante en eso. Primero porque tienen un enfoque de inversión extranjera altísimo. Permiten que las diferentes empresas de otros países que quieran establecerse en Colombia tengan unos beneficios importantes en la parte tributaria y en la parte aduanera y agilización de trámites y demás. Y adicional a eso, entonces, permiten el desarrollo un poco más sencillo de sus negocios. Entonces, esto hace llamativo al país, hace llamativa la inversión. Y otras empresas que, es que yo no necesito estar ubicado en una zona geográfica muy grande o en un parque industrial, sino que mi necesidad es más hacia una edificación, como en el caso de Telemark Spain, por ejemplo, que es inversión española y que vieron la oportunidad de establecer el call center y además de establecerse como zona franca, para tener los otros beneficios tributarios y de manejo de todo el equipo, por ejemplo, todos los computadores, diademas, teléfonos y demás que ellos tienen dentro de su zona franca, eso no paga impuestos. Ellos los compran a sus proveedores en el exterior, inicialmente comenzaron con Dell, tuvieron una negociación muy interesante y toda la mercancía, todos los computadores Dell que ingresaron a Telemark, además de las diademas, teléfonos y equipos especiales de comunicación, televisores y todo lo que fuera importado, ingresó con 0 pago de impuestos, 0 arancel y 0 IVA, desde que se mantenga en funcionamiento dentro de la zona franca. Y ahí vamos a ir viendo otras condiciones que pueden tener las zonas francas para el desarrollo de sus negocios. ¿Nos quedan claros entonces esos 3 conceptos? Más adelante iremos ahondando un poco más en ellos. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto.
Vamos a hablar un poco de la evolución de las zonas francas. Como les decía al principio de esta sesión, esto no es un concepto nuevo en Colombia, ni en el comercio exterior, ni en la parte logística. Las zonas francas existen hace mucho tiempo, el concepto existe hace mucho tiempo, tanto a nivel local como a nivel global. Para el caso colombiano, la primer zona franca se establece en Colombia por allá en los años 1950. Hace ya casi 70 años, muchachos. Primer zona franca en Colombia. Y en ese momento, 1958, pues el tema de apertura económica no estaba ni a la vuelta de la esquina como objetivo de los diferentes gobiernos que trabajaron en ese momento en Colombia. Habían otras prioridades en cuanto al tema económico interno inicialmente y no se pensaba tanto en el comercio exterior. ¿En qué momento en Colombia comenzamos a pensar realmente y a trabajar realmente en el comercio exterior? ¿Quién lo recuerda? Yo creo que 1-0. en la época de Gaviria. Ah, ok. Ok, Mónica, muy bien. En el gobierno de César Gaviria Trujillo, el paisano. En el gobierno de César Gaviria Trujillo se comienza a hablar de la apertura económica. Incluso se establece la ley de apertura económica en el país. Gracias al señor César Gaviria y a su ministro de Comercio Exterior, el expresidente Juan Manuel Santos. En ese momento en Colombia se comienza a hablar de comercio exterior y ya teníamos zonas francas. Ya teníamos zonas francas. Entonces allí comenzamos a hablar de la evolución. En principio, entidades de derecho público. Por allá en 1950, y luego por allá en el 70, en el 80 también alcanzan a aparecer algunas. Todas entidades de derecho público. ¿Sí? Con su personería jurídica, patrimonio, autonomía administrativa y demás, adscritas, al comercio, al Ministerio de Comercio Exterior, pero luego se da un vuelco, y ya vamos a ver, hacia la parte privada. Objetivo primordial de estas zonas francas: desarrollar, como les decía, el tema de industrialización de bienes y servicios, destinado principalmente y herramienta principal del comercio exterior, de mercados externos. Y eso sigue siendo su principal manejo, pero la influencia hacia el mercado nacional ha sido también determinante en estas zonas francas, en estas herramientas del comercio exterior, y por eso ya entonces se consideran, más que herramientas del comercio exterior, herramientas destinadas al crecimiento logístico y al crecimiento industrial del país. Tenemos entonces que esa extraterritorialidad que hablábamos ahora, esa área, aún cuando hablamos de una zona franca permanente, que es un área geográfica grande, o una zona franca especial, que es un área pequeña, una sola empresa, o incluso una sola parte de un recinto, como en el caso de las zonas francas transitorias, gozan de ese beneficio del régimen aduanero, que allí en la sesión número 1 les dejé toda la información correspondiente al régimen aduanero relacionado con las zonas francas, para su consulta y para su lectura. No vamos a entrar a ahondar en todo ese régimen aduanero porque pues, es bastante extenso, y aquí la idea es que ustedes tengan un panorama general de lo que son y los beneficios de las zonas francas y qué podemos encontrar allí. Entrarnos a hablar sobre todo el régimen aduanero pues nos daría para otro semestre. Y la posibilidad entonces de que esa industrialización de bienes y de servicios que se destinan inicialmente para el mercado extranjero y que luego migran a todo lo que es el mercado nacional y se enfocan también en el mercado nacional, gracias a esa proliferación
de zonas francas en el país hace más o menos unos 15 años. Entonces llevan a que estas zonas francas sean tenidas en cuenta al momento de hablar de el crecimiento logístico. Crecimiento logístico tanto local como nacional y logística internacional. Allí ya incluiríamos el concepto de distribución física internacional o DFI, porque estas zonas francas aplican bastante este concepto. ¿Qué es entonces una zona franca? Ya lo debemos de tener claro. Territorio geográfico debidamente cerrado o delimitado, donde se aplica un régimen tributario y aduanero especial. Pare de contar. Infraestructura, pues, como vemos aquí en la gráfica, como vimos en el video de Zona Franca Internacional de Pereira, son bodegas debidamente establecidas, como les decía, y aquí podemos evidenciar en esta gráfica los planos o las bodegas o tipo de bodegas se construyen o se plantean en construcción todas de las mismas dimensiones y de la misma forma, pero en determinado momento un usuario puede decir, no, mi operación requiere de una infraestructura diferente, de una edificación diferente, de una modificación en lo que es la estructura de la bodega, y entonces aquí podemos encontrar algunos ejemplos. Miren que en esta parte de aquí tenemos una zona amplia, por ejemplo, de almacenamiento de contenedores al aire libre. Muy seguramente la empresa tiene, o el usuario tiene, un gran movimiento de contenedores y lo que requiere es un espacio al aire libre para poder hacer esa manipulación de contenedores. Permítanme, voy aquí que me estaban escribiendo, levantando la mano. ¿Alguien? ¿No? ¿Por error? Fui yo, profe, pero fui por error, disculpe. Ok, Eider, listo. Dale, no hay problema. Entonces allí los usuarios podrán tener esas solicitudes especiales en cuanto a las modificaciones, pero generalmente encontramos en las zonas francas o su parque logístico como tal determinado como zona franca, con una condición muy estandarizada de las bodegas que permitirá a los usuarios pues tener casi que estar en igualdad de condiciones para los procesos que van a desarrollar, pero completamente sujeto a posibles modificaciones, para que lo tengamos allí muy claro. Aquí hay un dato, más que todo de referencia, sobre el tema de inversión en zona francas en su momento en 2011, donde se veía la proliferación tan interesante en zonas francas, pero había una característica específica en cuanto a esa proliferación y al real crecimiento de las zonas francas, y es que habían unos recursos comprometidos cuando las zonas francas se establecen o estiman establecerse y presentan ese plan maestro, que es ese proyecto que les decía que es el que se aprueba, que es el que el Ministerio y el Consejo de Zonas Francas aprueba para poder que una zona franca sea catalogada como tal. Allí se comprometen unos recursos. Yo estimo invertir 5.000 millones de dólares en esta zona franca durante los próximos 20 años y con estas ejecuciones y de esta forma. Encontramos entonces en el 2011 que hubo una gran proliferación, vuelvo y lo repito, de zonas francas, pero los recursos ejecutados versus los recursos comprometidos, sobre todo en el caso de las zonas francas permanentes, es decir, como el tipo zona franca industrial de Pereira, zona franca permanente internacional de Pereira, perdón, estas zonas francas comprometieron muchos recursos, pero venían ejecutando muy poco. Es decir, se establecieron, delimitaron el área, eran zonas francas, pero tenían muy pocos usuarios. Lo que quiere decir que posiblemente la influencia de o la posibilidad de vender la idea de zona franca en Colombia y todos los beneficios y posibilidades de optimización de procesos que allí se encontraban, no se estaba enfocando bien hacia los posibles clientes o hacia los posibles nuevos usuarios de esas zonas francas. Porque de casi 2.000 millones de pesos comprometidos, tener solamente una ejecución de 411.000 es muy bajo. Ya luego esto cambia, se reenfoca todo lo que es la parte comercial, sobre todo de las zonas francas,
y se permite entonces comenzar con el real crecimiento de los usuarios dentro de estos parques industriales. No era tal el caso de las zonas francas especiales, porque ya el recurso comprometido versus el ejecutado era mucho más fácil de trabajar, porque es que era la misma empresa la que estaba ejecutando el recurso comprometido. Entonces, la más interesada es la misma empresa en ejecutar esos recursos. Y no depende de otros usuarios que se puedan instalar en su zona o en su área delimitada. Él ya tiene su área delimitada. Ya sabe que tiene que construir sus bodegas, sus oficinas, su área productiva, su zona de distribución y demás, porque si no, no funciona. Y tiene que producir como empresa. Entonces allí la ejecución sí era mucho más visible. Compromisos de las zonas francas, pues los principales, el compromiso de inversión. Si hay unos recursos comprometidos, hay que ejecutarlos, es decir, hay que generar esa inversión y además generar empleo. Obligatoriamente generar empleo. Zona franca que se establezca y que no cumpla con la generación de empleo reportada en su plan maestro, tiene o está sujeta a la cancelación de la categoría de zona franca. Y eso es gravísimo para una empresa, imagínense, de esta envergadura, un parque industrial de este tipo, con esas instalaciones, con esta área, con esta cantidad de usuarios, y que no cumpla con la ejecución de la generación de empleo y le tengan que cancelar sus beneficios como zona franca. Ellos pueden seguir operando como centro logístico, pero todos los beneficios tributarios y operacionales y demás se caen. Y muy seguramente todos esos usuarios que van a estar aquí, pues se van a ir, porque ya no les sirven los beneficios otorgados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en cuanto a la ejecución y a los requisitos que tienen las zonas francas. ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, sí, señor. Muy bien. Vamos entonces ahora a definir un poco más lo que es la evolución real de las zonas francas, un poco más claros con fechas para lo que es dicha evolución y algunos eventos especiales. Primera zona franca en Colombia, Zona Franca de Barranquilla, creada en 1958 y que sirvió para desarrollar una gran cantidad de industrias y servicios en la región Caribe colombiana. Esta zona franca, catalogada como la primera en funcionamiento en Colombia, aún continúa en funcionamiento, de las más antiguas, y primero, todo su enfoque de inversión era netamente público y luego migra a lo que es la inversión privada. Y aún continúa o conserva una parte de inversión pública en su función como tal, pero ya es en su mayoría privada. Después de esta zona franca en 1958 y antes de la Ley 7 de 1991, que es aquella que permite el tema de la aparición de nuevas zonas francas con inversión privada y obviamente el tema de la apertura económica, después de 1958 se crean otras 6 zonas francas. Aparece la zona franca en Palmira, en 1970, otra en Cúcuta en el 72, Cartagena en el 73, con 2 zonas francas, Santa Marta en el 74, y una que estuvo en funcionamiento en zona franca de Buenaventura, y que ya no está en funcionamiento allí. Aparecen esas zonas francas, también con un capital netamente público, y antes de lo que fue la Ley 7 de 1991. Ahora, entre 1991, que ya es el momento de la apertura económica, y antes del 2004, donde hay una aparición de o aplicación de una nueva ley, entre 1991 y 2004
allí ya hay apertura económica, pero el tema de la inversión privada todavía no está como tan bien desarrollado para la aplicación de estos centros o herramientas de comercio exterior. Pues aparecen otras, pero no con mucho auge como tal, las cuales son la zona franca del Pacífico, que es también allí cerca de la misma zona franca de Palmira inicial, que es zona franca Palma Seca, y aparece la zona franca del Pacífico en el 92, una de las más importantes en Colombia. Zona franca de Río Negro, también una de las más importantes de Colombia, aparece en el 93. Zona franca de Bogotá. La de Armenia, que es más puntualmente en la Tebaida, que hoy en día se llama Quindío, zona franca, aparece en el 96. Y una zona franca ubicada en Sopó en el 2000. Después del 2004, se aplica la ley que sí complementa todo lo que es el tema de la inversión privada en las zonas francas. Y allí entonces, cuando ya se dejan las reglas del juego mucho más claras en cuanto a la inversión privada y a la posibilidad de creación de este tipo de zonas en Colombia a través de la inversión privada, aparece una proliferación de este tipo de negocios o este tipo de figuras en Colombia, donde hasta 2014, por ejemplo, en ese momento ya existían 106 zonas francas en Colombia. Entonces, por eso le decía ahora a Mónica que de pronto la cifra estaba un poco diferente. Miren que en 2014 ya habían 106 en total. 30 de ellas permanentes, 73 especiales y 3 zonas francas ampliadas, para un total de 106. ¿Alguien nos iba a hablar, perdón? No, profe, pero no. Ah, ok. Tú, pero no. Listo. Allí entonces, en 2014, miren que ya teníamos una buena cantidad y esta cifra ha aumentado. A hoy, a 2021, ha aumentado. No en ese factor tan exponencial en esos 10 años, entre 2004 y 2014, pero ha venido en crecimiento. No tan exponencial, lo repito, porque pues las zonas que ya se establecieron hasta ese momento han continuado con su crecimiento y han continuado con el movimiento de usuarios. A veces una empresa o un usuario determina ya no seguir en zona franca, entonces el espacio queda allí disponible para otro nuevo usuario, o la zona geográfica delimitada pues todavía tiene espacio para otros nuevos usuarios, como es el caso, por ejemplo, de Zona Franca Internacional de Pereira, que ya tiene una gran cantidad de empresas instaladas, pero todavía tiene espacio para recibir otros usuarios y se está en espera de conseguir en los próximos 2 o 3 años otros 3 o 4 usuarios más interesantes que puedan hacer esa inversión. Se está en ese proceso. De esas 106 zonas francas, hay que rescatar que 56 de ellas son industriales, es decir, están en el sector productivo. 19 agroindustriales, 11 de salud, 10 de servicios, 8 de servicios portuarios, es decir, están dentro de las zonas portuarias, una de energía, una de refinería, y esto ha ido cambiando un poco en el transcurso de estos últimos años y, como les digo, ha habido crecimiento, entonces también se ha afectado estas cifras. Todo este auge pues se debe a que, como les decía, la posibilidad de, uno, la inversión privada, y dos, la figura o el desarrollo como tal de las empresas que se pueden catalogar como zonas francas especiales o zonas francas uniempresariales. Miren que es más alto el número de zonas francas especiales por encima de las 70 zonas francas especiales, es decir, uniempresariales como Telemar o como Megacentro, porque obviamente su ejecución y su
validación en el tema de los recursos a invertir, a comprometer y a ejecutar, pues es mucho más sencilla porque es una sola empresa versus un parque industrial pues que tiene una ejecución de inversión un poco más compleja y que está determinada también por la cantidad de usuarios que accedan o que quieran estar dentro de esa zona franca. Pero lo interesante allí es que hubo y hay un gran crecimiento en ese sentido, en este tipo de herramientas, en este tipo de empresas catalogadas como zonas francas, donde se sigue trabajando entonces en la agilización de los trámites, en la posibilidad de tener más beneficios, tanto tributarios como aduaneros, y en la posibilidad de desarrollar más y mejores procesos logísticos en el país. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Vamos entonces a finalizar. Ya estamos aquí a escasos 10 minuticos de finalizar. Vamos a finalizar dejando aquí establecidos y nombrados los objetivos que tienen las zonas francas entonces. Ya hemos hablado de una gran cantidad de beneficios y condiciones específicas de las zonas francas, llámese especial, permanente o transitoria. Y hay unos objetivos claros que las zonas francas deben buscar cumplir con todos sus usuarios. En el caso de las zonas francas permanentes, como empresa en el caso de las zonas francas especiales o unipresariales, y como recintos especializados para un evento, también deben cumplir con estos objetivos en el caso de las zonas francas transitorias. Fomentar la competitividad. Son focos de desarrollo de competitividad, obviamente. Entre más empresas, entre más recursos, entre más tecnología y demás tengamos en estas zonas, pues más competitividad va a haber. Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios. Esto a través de la reducción de trámites y demás, ayuda o coadyuva en el momento de la venta o la facilitación de la venta. Ser instrumento para la generación de empleo, esto más que un objetivo, es una obligación de las zonas francas. Captar nuevos capitales nacionales y extranjeros, lo que les decía, sobre todo enfocado a las zonas francas permanentes, que son las que traen o las que pueden vincular una gran cantidad de usuarios. Ser polo de desarrollo regional, claro está, si se ubican en una región específica, uno de los objetivos de esta zona franca es desarrollar esa región. Y pues el caso cercano lo tenemos aquí con Zona Franca Internacional de Pereira y el desarrollo que ha tenido en los últimos años esta zona del departamento. Generar economías de escala, tanto regional como nacional. Economías de escala, es decir, economías de mayores volúmenes, la posibilidad de tener mayor producción, mayor industrialización, que nos permitirá tener menores costos en todos estos procesos. Promover el proceso o el desarrollo de procesos industriales productivos y competitivos, esto a través también del desarrollo de tecnologías o de la posibilidad de traer maquinarias a unos costos muy asequibles y sin el pago de impuestos, y promover la innovación empresarial y tecnológica, ligado pues también en ese desarrollo de procesos industriales y procesos productivos competitivos. Ahí está ligada entonces la innovación, empresas innovadoras que llegan a estas zonas y empresas que tienen la posibilidad de implementar tecnología de punta o tecnología diferenciada versus de pronto las empresas que estén o que continúen por fuera de las zonas francas. Entonces son 8 objetivos bien importantes dentro de lo que se maneja o se estima manejar en las zonas francas y allí trataremos entonces de clarificar a través de las operaciones, perdón, las operaciones que se realizan allí en estas zonas, trataremos de clarificar un poco hacia dónde están enfocadas esas operaciones para el cumplimiento de estos objetivos también. ¿Claros hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? Sí, profe, todo claro. Gracias, Claire. Todo muy claro. Los demás, ¿estamos claros también en los temas hasta el Señor. momento? Muy bien, Mónica, gracias. Felipe, también gracias. Muy bien, muchachos, entonces... Gracias, Andrés. Eider también nos confirma allí en el chat.
podemos ir dando entonces, muchachos, por finalizado esta sesión, no sin antes decirles que quedará entonces establecido aquí en el área de recursos en los próximos minutos, tanto para este módulo como para el anterior, el video correspondiente a la sesión, donde ustedes podrán consultar, si así lo requieren, los temas planteados, en caso de que haya quedado alguna duda o inquietud, o necesitan hacer claridad en alguno de los temas. Quedará aquí en el área de recursos el video, como siempre lo hacemos sesión a sesión. Y para este módulo, entonces, dejaremos un pequeño foro participativo disponible para que ustedes lo puedan desarrollar con un espacio de tiempo, pues, cómodo también para todos. Y es muy sencillo, es responder una pregunta. En este caso no vamos a ir a un artículo. Esto un poco más basado en lo que hemos desarrollado en estas dos sesiones ya, lo que hemos compartido y lo que hemos analizado aquí con respecto a las zonas francas. Y es responder la siguiente pregunta. ¿Considera usted que sí son competitivas las zonas francas en Colombia? Ahí dan su aporte en el foro y yo, como siempre lo hago, estaré haciendo la réplica correspondiente a sus aportes con mi observación puntual. ¿Quedamos claros, compañeros? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien, muchachos. Entonces, vuelvo y lo reitero, el compromiso de ustedes de estar pendientes de las comunicaciones que tengamos, tanto por correo electrónico como información en plataforma que estemos actualizando. Por allí estaremos actualizando también la parte de la fecha para el tema que van a presentar los compañeros que se adhirieron hoy al grupo. Activaremos el foro para que lo puedan desarrollar. Dejaremos el video correspondiente y cualquier duda, inquietud que tengan, compañeros, ya saben, canales de comunicación, nuestro foro de consultas aquí en el área de recursos generales, el grupo de WhatsApp, directamente con el tutor, como lo prefieran manejar, así lo trabajaremos y trataremos de darle la respuesta más rápida y más concreta. Muchas gracias a todos, muchachos, por el compromiso, por la asistencia y les deseo un muy buen fin de semana, una muy buena próxima semana también. Estaremos entonces en contacto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente, que estén muy bien. Para todos. Sí, aló. Muchas gracias, profe. Buen fin de semana igualmente. Ok, igualmente para todos, que descansen.